Bueno, muchas gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. En primer término, agradecer al financiero Bloomberg por esta invitación. Tengo aquí la ocasión, además de venir a platicarles cuál es la visión moderna o la visión actual, contemporánea de lo que consideramos el campo mexicano. También la oportunidad de saludar a muchos amigos, algunos compañeros de trabajo, colegas, y también pues un número importante de productores que hacen que este país hoy se distinga por ser uno de los grandes productores de alimentos del mundo. Yo sé que en los últimos días ha habido un debate, probablemente en muchas personas una gran inquietud, que es también parte de lo que quiero citar, que quiero mencionar, que quiero abordar, pero también yo creo que los últimos días nos han servido para reflexionar de manera muy significada qué es México, de qué tamaño es México, cuál es la influencia de México en el mundo y particularmente en los Estados Unidos. Yo les puedo garantizar que muchas personas, empresarios importantes, académicos, analistas, no sabían lo importante que es México para Estados Unidos hasta la semana pasada. Y también en México, Muchos de nosotros no sabíamos lo importante que es México para los Estados Unidos en México. Hoy nos colocamos, sin duda alguna, en el ámbito del debate mundial con una gran simpatía para con México. Y eso nos debe de hacer sentir bien, de fortalecer y también de comprometer. Y yo creo que uno de los sectores que tiene características de gran orgullo nacional, también, por supuesto, de carencias y necesidades, es el sector agroalimentario. Es un sector que el año pasado exportó aproximadamente 26.700 millones de dólares. Por primera ocasión, en 2015, tuvimos una balanza superavitaria. Perdón, esta cifra es de 2015, yo creo que el año pasado pudimos estar llegando a los 29,000, un poquito más de 29,000 millones de dólares. Pero en 2015 fue la primera ocasión que tuvimos una balanza superavitaria en más de 21 años. Entonces, es un sector que se ha esforzado. Cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, yo estimo que exportábamos 4,000, 5,000 millones de dólares en su conjunto, y ahora 26,700 millones de dólares en 2015. El crecimiento ha sido exponencial. Inclusive con algunas personas de Estados Unidos, cuando tuvimos la ocasión de platicar y compartir cifras, nos dijeron, ¿en qué momento? A ver, ¿en qué momento México se convirtió superavitario con respecto al intercambio comercial con los Estados Unidos? En 21 años. Eso requirió que invirtiera nuestra gente en tecnología, en tecnificación, que invirtiera en diversificación, en un concepto que tocó el panel anterior de manera reiterada y muy puntual, en valor. Necesitamos pasar de volumen a valor, porque eso ayuda a nuestra gente gana más, el país gana más. Y eso sucedió a través de 21 años con los tratados comerciales que tenemos, particularmente con el Tratado de Libre Comercio. En la estrategia del TLC, sin duda también la diversificación jugó un papel importante, pero también, como citaban, pues la comodidad de exportarle a tu vecino, pues también era un atractivo importante. Con un mercado potencial y con un poder adquisitivo destacado, pues ahí estaban todos los ingredientes para hacer un buen guiso. Y a lo largo de los años, México se fue dando cuenta no solamente del papel importante en el ámbito social que jugaba y que juega el campo mexicano. Hoy en día representa lo agroalimentario aproximadamente 8.4 puntos del PIB, da empleo a 7 millones de personas. El valor de las exportaciones agroalimentarias supera el valor de las exportaciones petroleras, al ingreso por concepto de remesas y al ingreso por concepto de turismo. Nunca antes visto, nunca antes pensado. Hoy somos así. Y eso nos coloca no solamente como un sector importante,
nos coloca en la economía nacional como un sector estratégico, porque además se le da empleo a 7 millones de personas. ¿Qué pasó durante estos años? Lo que les comenté anteriormente, México se dedicó a organizar mejor su sector, a identificar mejor las áreas estratégicas para poder producir. Nos convertimos en un país que producía eminentemente granos, pasamos a un sector hortofrutícola. Michoacán, aquí representado por nuestros amigos, es el campeón, el gran exponente de un estado hortofrutícola. Nos dedicamos a producir valor. Hay países contra los que no podremos competir en la producción de ciertos productos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 120 millones de hectáreas cultivadas. México tiene 22 millones de hectáreas cultivadas. De 26, que es, digamos, el horizonte cultivable en México, hay 22 millones de hectáreas cultivadas. Contra las grandes planicies en materia de producción de granos es muy difícil competir. Pero sí podemos competir en frutos, en productos tropicales, en berries, que somos campeones, quinto productor del mundo, en productos orgánicos, en aguacate. Producimos el 70% del aguacate del mundo. Por eso cuando dicen, bueno, pues ya no van a poder vender en aquel mercado que ustedes vendían, pues no hay muchas opciones, No hay muchas opciones. Producimos el 70% del aguacate que produce el mundo. 2 millones de toneladas produce el mundo, México produce 1.7 millones de toneladas. 82% del aguacate que se consume en Estados Unidos es mexicano. Y estuvimos bloqueados 85 años para poder exportar. Jalisco todavía no puede exportar. Y así como le cito aguacate y le cito berries y otros productos, como es el caso del jitomate de Sinaloa, que prácticamente el 50% del jitomate que se consume en nuestro vecino del norte es mexicano. Esto ha sido fruto de que a raíz del Tratado de Libre Comercio se empezaron a explorar nuevas avenidas que tenían que ver con tecnificación y con inversión. Y eso nos coloca hoy como el 12º productor de alimentos del mundo. Y se dice fácil, pero tuvieron que pasar muchos años para que este sector tuviera estos rendimientos y finalmente a México le diera estos importantes números. Hoy en la mañana checaba, por ejemplo, ¿cuánto exportamos de cerveza? Somos el principal exportador de cerveza del mundo, el 4º productor, pero el principal exportador de cerveza del mundo. Y de cerveza exportamos 15,000 litros por minuto. 15,000 litros por minuto. De tequila, que tanto nos gusta, 400 litros por minuto exportamos, particularmente a los Estados Unidos. En Estados Unidos toman más tequila con nosotros, lo cual no me hace sentir muy orgulloso, pero así están las cosas. De carne de res hemos incrementado la exportación de manera importante, 350,000 toneladas al año aproximadamente. Y así como la carne de res, hoy estamos exportando carne de cerdo, ya por primera ocasión en la historia, a China. Somos grandes vendedores para Japón y para Corea. Estamos empezando a exportar carne de res a los países de la península arábiga en esta estrategia del presidente de la República para diversificar los mercados de México. Esto no es nuevo. La diversificación es un tema que tiene muchos años. ¿Cuántos tratados comerciales tenemos? Sin embargo, la proximidad de nuestros países y la relación cultural de nuestra gente, pues también nos ha invitado a exportarle a ese país. Hoy hay que abrir nuestra mente. Hoy tenemos que pensar distinto. Primero los principios y después los intereses. Así tenemos que pensar en México, porque primero está nuestra gente. Nuestra gente no es solamente la de hoy, es nuestra historia. Tenemos mucho que defender. Y yo creo que uno de los sectores en donde más existe este cariño por México, en donde se ve reflejado con mayor frecuencia y con mayor potencia, es en el campo mexicano, porque es nuestro origen. Por eso a mí me entusiasma que, por ejemplo, el señor presidente de la República me ha dado instrucciones desde hace algunos meses para acá, que yo tengo 1 año y medio en la Secretaría,
para que fuéramos a otras naciones. Y fuimos, por ejemplo, a los países de la península arábiga, en un viaje, si no mal recuerdo, en mayo del año pasado. Ya hacía muchísimo calor. Y fuimos con 40 productores mexicanos, de berries, de aguacate, de carne de res, de pimienta, de salsas, etcétera, de garbanzo, de muchos productos de México. Y cuando llegamos allá tuvimos cinco visitas, 5 ciudades, 5 food shows que armamos, porque queríamos que los compradores probaran nuestros alimentos, vieran, no solamente escucharan al secretario, sino vieran lo que estamos haciendo. Y fue impresionante. Algunos nos preguntaban, oye, ¿México tiene mar? ¿Sí? Entonces llevábamos un bonito video y les decíamos, bueno, poquito, nomás 11.500 kilómetros de litorales, nada más. Y veían nuestras zonas tropicales y lo que producimos, de mangos, de piña, de plátano, se quedaban impresionados. Aperturaron negocios los empresarios que fueron con nosotros de manera muy importante. Nosotros le hemos vendido a los 4 países de la península arábiga que visitó el presidente de la República el año pasado en enero, que nosotros fuimos en mayo, le hemos vendido tradicionalmente 50 millones de dólares. Ese es el comercio, 50 nosotros les vendemos de agroalimentos y ellos nos venden 70,000 dólares. Es decir, ellos no producen alimentos, el 92% lo importan en valor. Y nada más en ese viaje cerramos negocios por 150 millones de dólares. Ya conseguimos certificados halal para la exportación de carne para 10 empresas, de las, digamos, más grandes de nuestro país, y van a empezar a exportar. Entonces, el potencial lo tenemos. Necesitábamos también este impulso para salir de nuestra zona de confort. En la vida hay que salir de la zona de confort para ser mejores y competitivos. Riesgos, sin duda, siempre los habrá, pero es mejor una colorada que 100 descoloridas. Este es el momento de México, auténticamente lo creo. Déjenme decirles que la semana pasada, no este pasado, sino el otro fin de semana, fuimos a la reunión del G20 que se llevó a cabo en Berlín. Y acudieron, porque había otra reunión paralela de ministros de Agricultura, yo creo que éramos como unos 60 ministros de Agricultura. Y tuvimos la ocasión de platicar con el ministro de Agricultura de Alemania, de Rusia, de India y de China en lo individual, con muchos más, pero con ellos en lo particular. La verdad es que el sentimiento de solidaridad, de hermandad, de fraternidad, de interés, de intercambio comercial con esos 4 países que les menciono fue espectacular. ¿Qué nos interesa a los mexicanos? Nos interesa vender y también garantizar nuestra proveeduría. Nos gustaría producir todo, sin duda alguna, y ese es el camino y el destino. Pero somos importadores de maíz amarillo, que nos vende Estados Unidos. ¿Quién nos los puede vender? Pues ahí está Argentina, ahí está Brasil. Rusia tiene mucho interés en vendernos granos. Ahí me lo dijo el ministro de Agricultura. Y tiene mucho interés en comprar también carne mexicana, carne de res, y aguacates, y muchas otras cosas más. ¿De qué tiene interés Alemania? Pues también de las carnes de México. Los principales compradores de miel de México en el mundo es Alemania, y de ahí se distribuye la Unión Europea. ¿Qué le interesa a China? Pues a China ya le estamos vendiendo carne de cerdo, carne de res, miel, tequila, ahí van, y donde les guste. Entonces, estamos en esa etapa. Yo creo que, de verdad, independientemente de la producción, que no es un tema menor y en el cual nos tenemos que enfocar para particularmente para nuestros pequeños productores, yo creo que la misión de este momento en la propia Secretaría, la misión de un servidor que me da el señor presidente, es la apertura de nuevos mercados. Explorar nuevas posibilidades. Cada viaje que nos vayamos, llevarnos un grupo de empresarios que hagan negocio, que coloquen nuestros productos, que representen a su gente. Hay producto que se queda.
del 100% de la producción nacional, más o menos producimos 93,000 millones de dólares a cifras de 2015. El 70% lo consumimos aquí en el mercado interno, el 30% lo exportamos. Y además importamos aproximadamente 20,000 millones de dólares. Más o menos así está la ecuación. Pero tenemos un mercado de consumo interno muy poderoso, que no lo podemos subestimar. Déjenme darles un ejemplo. Chile, del 100% de su producción, exportan el 70%, consumen el 30%. Nosotros consumimos el 70%, exportamos el 30%. Eso es muy poderoso y lo hemos ido ganando a través de los años. Entonces, amigas y amigos, en resumen, México ha ganado prestigio en los mercados internacionales, ha construido amigos a través del tiempo, y no me refiero a los últimos 4 años, a través de la historia. Hemos sido solidarios, buenos vecinos, hemos sido buenos amigos. Entonces, me parece que es momento de hacer valer lo que hoy somos. Yo termino mi plática con el mismo tema que la aperturé. La semana pasada fue una semana de reflexiones, también de echarnos para adelante, pero de grandes reflexiones. Hoy el mundo sabe más de México de lo que sabía históricamente. Sabe dónde estamos, cómo nos comportamos, qué producimos, quiénes somos y cómo reaccionamos también, No nos dejamos. Por eso reitero la frase: primero los principios y después los intereses. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si gustan, podemos abrir una sesión de preguntas y respuestas. Suavecitas, por favor, porque la primera parte salió muy bien, ¿no? Buenos días, muchísimas gracias. Soy Adriana Otero, doctorado de Ciencias Biológicas de la UNAM, y nada más quiero preguntarle, en todos los paneles, los expertos y los empresarios han mencionado la necesidad de tener transgénicos para poder competir con nuestros competidores que los vienen produciendo desde hace décadas de estos países que usted mencionó, Argentina, Brasil o Sudáfrica o Estados Unidos. Y parece que pues ya desde marzo el tribunal dio la puerta abierta para las fases experimental y piloto de maíz transgénico. Nada más preguntarle, ¿qué detiene a Zagarpa para dar los permisos de maíz transgénico? Ok. A ver, yo creo que hay que reconocer que es un tema polémico. Es decir, quizá desde el punto de vista productor de maíz puede no ser tan polémico como desde el punto de vista consumidor de maíz. Hay mucha gente que no está convencida. Y México lleva su ruta, y yo le podría decir afortunadamente paralelamente a lo que han determinado otros países. O sea, en el mundo de 194 países hay 30 que producen con transgénicos. Bueno, ya hay 29 porque Francia se salió. Francia se regresó a no transgénico. Hay otros países, acabamos de estar en Argentina, y nos comentaban que hay productores que fueron a transgénico y ya están cultivando no transgénico porque tiene un mejor valor en el mercado. Hay otras naciones que han tomado la determinación de etiquetar transgénico y no transgénico. Y hay otros países, como es el caso de México, en el cual hay una ley que rige la actuación y la utilización de transgénicos, pero que en esa ley también la opinión, particularmente de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, la opinión vale. Y, por ejemplo, el caso más conocido, más sonado, es el de Campeche, en el cual se estaba produciendo soya transgénica y los productores de miel que exportan a Alemania se inconformaron, porque ellos argumentan que las abejas que van y polinizan, digamos, la soya transgénica, posteriormente pueden estar produciendo una miel que contenga ciertas características transgénicas que no les permita acceder a mercados. Entonces, lo que le pidieron a la Corte es, oye, nada más escúchame, porque yo y mi comunidad tenemos voz y tenemos derecho a expresarnos. Si la comunidad no quiere que se siembren transgénicos,
tenemos el derecho de pelear el hecho de que no se siembren. Ese es el tema. Digo, hay transgénicos en México en producción de algodón. El tema más polémico es el maíz. Pero mi conclusión final o mi comentario final es que vamos en una ruta en la cual un tema polémico tiene que ser discutido con toda la sociedad. Yo creo que el hecho de que la Zagarpa, después de que hay dos partes, productores, consumidores mexicanos, si la Zagarpa se pronunciara sería como si fuéramos un partido de fútbol y el árbitro al principio del partido dijera quién gana. Nosotros no nos podemos pronunciar hasta que este debate se dé en las comunidades, esa es mi opinión, se dé en las comunidades y finalmente se tome una determinación de nuestra gente, productores, con nuestros consumidores. Esa es mi opinión particular, que además es lo que ha dicho la Corte. Otra menos polémica. Muchas gracias, señor secretario. Mauricio González, soy consultor de la empresa Bytes & Years. Señor secretario, nosotros tenemos un problema en el campo mexicano propiamente de lo que es la contaminación de las aguas. Mucho del riego se utiliza con aguas propiamente negras. ¿Qué está haciendo la Zagarpa para que tengamos, si aún así somos campeones, digamos, por así decirlo, en la parte de exportación de agroalimentos, no me imagino cómo seríamos si tuviéramos mejores condiciones de agua? ¿Qué está haciendo la Zagarpa? Ah, sí, tiene usted razón. O sea, y yo creo que es parte de los avances que tuvo México y ha tenido México a través de los años. Porque, a ver, de las 22 millones de hectáreas que tenemos sembradas, tenemos 6 millones de hectáreas con riego. Tecnificado o rodado, pero 6 millones de hectáreas de riego. Esto nos hace el sexto país del mundo con más hectáreas de riego. Claro que el horizonte son 22, estamos lejos, digamos, tenemos el 30% aproximadamente. Pero la producción, el rendimiento de las aguas, el mejor aprovechamiento y la no contaminación van en función de la tecnificación. En los últimos 4 años hemos tecnificado por ahí de las 475,000 hectáreas, es una parte muy importante, casi, que es el 8% de la superficie total de riego. Entonces, ese es el aspecto y el área en la que nos tenemos que enfocar mucho más para evitar contaminación y mejorar el aprovechamiento. Los presupuestos han ido creciendo para esa materia, porque yo creo que es de las áreas junto con la mecanización a donde más le apuesta el gobierno federal. ¿Qué tal? Gracias, secretario. Desde Baja California, director del Consejo Agrícola de Baja California, la postura que va a tener la Zagarpa ahora en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y usted sabe los temas delicados como la exportación de tomate, ¿cuál es la postura, por favor? A ver, la misma que yo les expresaba anteriormente, es decir, yo creo que en Estados Unidos saben perfectamente bien lo importante que somos para sus consumidores. México, en 2016, el año pasado, se convirtió en el principal proveedor de alimentos de importación de los Estados Unidos. Cuando les vendemos el 20% de todos los alimentos que ellos importan, del valor. Cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, en 94, México proveía el 11.4% de los alimentos. Y arriba de México estaba Canadá, Unión Europea, México. Hoy es México, Canadá, Unión Europea. Es decir, crecimos enormemente. Entonces, ellos saben que somos un buen socio comercial, porque además vendemos mucho, pero también compramos mucho. Como aquí se mencionaba, somos el principal cliente de maíz, de soya, de carne de cerdo, de carne de ave, carne de res, entre otras cosas. Entonces, somos un buen socio comercial. Yo creo que la postura que debemos tener los mexicanos, primero, ya les expresé el concepto de dignidad y de principios, pero también de hacer valer que somos un socio confiable, que producimos con calidad, con inocuidad, que nos hemos ido ganando el gusto de los consumidores. Yo creo que las empresas norteamericanas que nos exportan tienen un papel importante y una voz destacada que decir al interior de los Estados Unidos. Nosotros podemos conseguir proveedores de algún otro lugar, sin duda,
quizá nos cueste algo de trabajo, pero lo podemos hacer. Es decir, satisfacer la demanda que existe a nivel nacional, es un papel muy importante de la Zagarpa y por supuesto del gobierno federal, y también de buscar mercados. Entonces, yo creo que los consumidores allá tienen algo importante que decir y los intermediarios también. Por ejemplo, aquí el aguacate mexicano, pues alguna empresa de Estados Unidos lo compra y lo coloca en el mercado de los Estados Unidos. Exportamos de aguacate, si no mal recuerdo, 1.800 millones de dólares aproximadamente, que llegan a una empresa y esa empresa se los vende a los restaurantes y a las cadenas departamentales, etcétera. Entonces tienen algo importante que decir. Pero en el ínter y ante la circunstancia de incertidumbre, pues tenemos el gobierno federal que echarnos para adelante y salir a buscar mercados. Sin cancelar, por supuesto, pues lo que hemos construido en los últimos años, que es algo que ha tomado muchas generaciones en concretarse, pero sí buscar otros mercados y otras opciones. Buenas tardes, señor secretario. Hoy que el sector agroalimentario está en una posición digna, podríamos pensar que en lugar de ser moneda de cambio como siempre nos han utilizado en este tipo de negociaciones, por ejemplo en el caso de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, podríamos convertirnos en una palanca para lograr los intereses que a nosotros nos interesa como mexicanos. Sí, a ver, a mí no me tocó aquella otra época, pero en esta yo le puedo garantizar que el sector agroalimentario tendrá un lugar no solamente importante y destacado, tendrá un lugar de privilegio en cualquier negociación, no solamente con los Estados Unidos. Lo acabamos de hacer con la Unión Europea, platiqué con el comisionado de la Unión Europea, lo platicamos con China, estuvimos en Argentina y en Chile, etcétera. Y el sector agroalimentario no es moneda de cambio, es orgullo nacional. Tiene usted mi palabra. Gracias. Gracias, señor secretario. Enrique Gómez, de la Organización de Porcicultores del País, OPORPA. Eso que acaba de comentar, en la situación que se presentó hace una semana, su posición al mercado interno, ¿sí? Hablamos de la producción de carne, hablamos de la importación de carne. Yo creo que se abre una gran expectativa, como bien lo decía, a un sector que habíamos dejado un poquito olvidado, el sector interno. Las políticas públicas que necesitamos, como bien dice usted, necesitamos apuntalar para que volteemos a ese mercado interno que lo habíamos dejado. ¿Lo prevé el gobierno federal? Pero a ver, ¿no? ¿Para producir? ¿Para Sí, consumir? para el mercado interno, según la FAO, necesitamos producir el 75% de lo que consumimos. Sí. Ese mercado, en el caso de nosotros, importamos casi el 50% de la carne de cerdo que se consume en este país. ¿Cómo va a apoyar ahora el sector gobierno a estos productores chicos y medianos para poder abastecer ese mercado interno que está deficitario? Pero van creciendo ustedes. Sí. Es decir, cada vez bajan más los costos de producción, cada vez son más eficientes en la producción. Cuando hay libre comercio, pues es a navaja libre. Ustedes cuando empezó el Tratado de Libre Comercio tenían una circunstancia bien compleja de competencia y han ido ganando mercado. Con los Estados Unidos tenemos una situación particular con la carne de cerdo, porque en Estados Unidos nada más una parte del cerdo se comen y todo lo demás es utilidad marginal. Entonces, a México enviaban muchas partes que allá no se comen, consecuentemente lo podrían exportar a precios mucho más bajos. Sin embargo, los porcicultores mexicanos han ido ganando terreno de manera importantísima y así como importamos, también exportamos. Entonces, el libre comercio tiene esa característica. A veces la gente me pregunta, oye, ¿pero cómo importamos y exportamos? Bueno, por esta condición. Sí. Entonces, yo creo que sin duda alguna, campañas publicitarias, como sucedió con el consumo de pescado, que subió de 9 a 12 kilos por año,
muy importante. El consumo de carne de cerdo, que puede ser una alternativa para fomentar y para fortalecer el mercado interno, pueden ser alternativas que podemos en conjunto acordar. Coincido plenamente con usted, elevar la capacidad productiva, la capacidad de consumo y evidentemente tener menos dependencia de las importaciones que hacemos. Pero yo los quiero felicitar, de verdad es que han ido incrementando de manera importante. Acabo de estar en Yucatán y en Sonora. Impresionante la producción y bueno, también acá están los amigos de Michoacán, pero impresionante las características de producción de cerdo en nuestro país. Sí. Nada más cerrando hemos diversificado y como usted bien lo dijo, no dependemos de Estados Unidos para la exportación. Esa parte a lo mejor débil a nosotros nos sirvió como área de oportunidad para exportar a Asia, Japón, Corea y buscar otros mercados como se está haciendo. Gracias, señor secretario. Sí, cómo no, señor, muchas gracias. Gracias. A ver, y Canadá acaba de abrir su mercado también, por primera ocasión en su historia. Y Estados Unidos debería de permitir ya la exportación de carne de cerdo de México. El tema ahí era la fiebre porcina, ¿no? La clásica. Ya todos los países nos reconocen como libre de fiebre porcina clásica. Qué bueno que me recuerda para apuntarlo en la listita ahí de negociación. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Arnulfo Ordóñez. Bueno, y ahorita tuvimos en los panelistas intervenciones muy importantes donde hablaba, todos coincidían en donde la Secretaría ha hecho mucho apoyo, ahora encabezada por usted a lo que es el sector agropecuario, el mercado internacional, pero vemos un déficit o una diferenciación en lo que es el apoyo al sector más desprotegido y donde Zagarpa está tomando una función de apoyo social más que productivo en esa área. Y veíamos también en todos los panelistas la necesidad que tiene el campo, no tanto de las, bueno, paralelas a las funciones que ustedes realizan en la Secretaría, como es la inseguridad dentro del campo. En el caso de nosotros, que estamos en el sector de la miel, en Tamaulipas, pues nos toca ver los ranchos devastados, ranchos que fueron muy productivos en la cuestión de naranja, devastados porque no hay seguridad. Sufrimos de secuestros dentro de nuestros colaboradores en Tamaulipas, sufrimos de secuestros dentro de nuestros clientes ahí en Michoacán. Hay una tremenda inseguridad ahorita que pues está creciendo y a lo mejor no se ve, ¿verdad? Ahorita con todo este tema de Trump y el gasolinazo y todo lo demás, pues hay noticias que nos ganan el enfoque. Y vemos también cómo hay necesidad de mejores vías de comunicación. Las carreteras en gran parte del país están muy malas. Y bueno, yo lo comento ante usted, bueno, porque es quien tenemos como autoridad aquí en este foro, pero necesitamos avanzar en esos otros sentidos. Y a lo mejor usted con sus homólogos, ¿verdad?, de gobierno, pues ver esa parte, porque sí son preocupantes. O sea, los costos del transporte están muy altos, originados por el costo del diésel y originado por lo malo de las carreteras. Es increíble, ¿verdad?, lo lento que se tiene que mover un camión para salir de comunidades como de Tancítaro, que es la capital mundial del aguacate. Desde el huracán Patricia ahí dejó daños severos que no se han reparado, son carreteras que tienen mucho riesgo y sin embargo salen millones y millones de toneladas o de kilos de aguacate de esa zona. Entonces, en base a eso, o sea, hay mucho que hacer, pero no solamente desde la dirección que usted encabeza, pero a lo mejor con sus homólogos, pues bueno, trabajar en ese sentido de buscar seguridad en el campo y mejorar las otras condiciones que no solamente son las que a usted le toca ver. Gracias. Sí, señor, muchas gracias. ¿Tomamos una más? Sí. Sí, por favor. Bueno, buenas tardes, señor secretario del Comité Nacional Sistema Producto Conejo, Beatriz Mendoza. Y en algunas ocasiones nos hemos encontrado. Lo único que sí, al estar en este foro agroalimentario,
es el apoyo que siempre se ha solicitado a las especies no diversificadas, a las especies diversificadas, ¿sí? Se habla mucho de cerdo, de res. Sé que muchas de nuestras especies no representan o no tienen un gran porcentaje dentro del PIB, pero siempre nos toman como especies para el sector social, para dar una vanguardia, dar una bandera para el sector social. Y se olvidan que también somos empresarios. Y muchas veces ese apoyo del que ahorita se está hablando nos cuesta mucho trabajo llegar a él, ¿sí? Llegar a él como empresas, no dentro del sector social. Son empresas realmente que, créame, hacemos mucho esfuerzo por tener un papel en el sector empresarial del país. Y solamente a llegarnos de estos recursos, pero como empresas y no solamente como una bandera, tanto del sector público, sobre todo del sector público, una bandera social nada más. Sí, tiene usted mucha razón. Se han desarrollado buenas empresas, por ejemplo, en Aguascalientes, Estado de México es el gran productor, ¿no? Pero tiene usted mucha razón. No solamente verlo como un ámbito en el cual apoyemos al sector social, que requiere sin duda alguna mucho apoyo, sino también al sector productivo. Tenemos ya varios rastros, inclusive rastros TIF, de carne conejo, y le pondremos ahí mucho más atención. Con mucho gusto, señora. Bueno, pues, a ver, dieron una autorización. ¿Cómo está, secretario? Fernando Ferrer, de Mundo Ejecutivo. A nosotros nos toca hablar muchas veces con los grandes empresarios del sector nacional y yo le diría que hay un clima muy favorable de apoyo al sector, pero siempre hay esta pequeña gran duda sobre la conflictividad social, el riesgo político, permanentemente. ¿Qué les diría al gran empresario nacional que tiene interés en diversificarse en términos de los sectores en donde se encuentran y que sin embargo siempre hay este tema al final del camino con relación a la conflictividad social del campo mexicano? Sí, a ver, tienes mucha razón. Me entusiasmó enormemente que, por ejemplo, en el panel anterior, por lo menos en 2 ocasiones, escuché decir a los amigos panelistas que este tema, estas historias de éxito, este lugar que tiene México en el mundo en materia de producción agroalimentaria, lo tenemos que decir más. Y también tenemos que decir lo que nos falta por hacer, sin duda alguna. Hay un sector que no le ha llegado el apoyo, hay un sector que tiene poca productividad y, consecuentemente, las condiciones de vida no son las óptimas. Pero hay otro sector que se ha desarrollado muy rápidamente en los últimos años y hoy está gozando de buenos mercados y de buenas utilidades. A esto me refería cuando hablaba de pasar de volumen a valor. O sea, hoy los amigos productores de fruta o de coco, de plátano, de berries, que yo creo que berries es el ejemplo extremo, aquí está un productor de berries, no voy a decir cuánto ganan los productores de berries, pero sí los de aguacate, porque no veo productores de aguacate. ¿Saben cuánto gana un productor de aguacate por hectárea? 600,000 pesos. Entre 600 y 700,000 pesos por año. Por año. A ver, déjenme darles el contexto. Un productor de maíz, vamos por una parcela de maíz digamos de temporal, que nos dé, vamos a suponer, 3 toneladas por hectárea de temporal y se está pagando a 4,000 pesos más o menos la tonelada, ganan 12,000 pesos, suponiendo que nada más saque una cosecha al año. 12,000 pesos, bueno, 2 cosechas al año, 24,000 pesos. Una de aguacate, 600,000. Claro, tienes que invertir en la planta, que además no cuesta mucho. Te da al 5.º año una buena producción ya. Tenemos un fondo perenne en la Secretaría de 120 millones de pesos para ayudar al productor durante estos 4 años que la planta no da. Ese es volumen a valor. Y les puedo poner otros ejemplos. Y no quiere decir que producir una cosa sea buena y producir otra cosa sea mala, no. Quiere decir que unas cosas te dejan más dinero que otras. Y estamos en esa etapa. Tenemos que comunicar correctamente a nuestros productores, por lo menos que tengan opciones, que sepan que hay otras opciones.
Lo mismo es la producción de agave para producir tequila, para producir mezcal. Sí tiene una etapa de maduración, sin duda alguna, pero cuando viene el corte y la venta hay utilidades muy, muy importantes, 400, 500% más de si estuviera produciendo algún otro producto. Pero México está en esa etapa. Y yo creo que hoy, si por algo es reconocido México, es porque ha sabido identificar aquellos productos en los que somos mejores. En el mundo ya nos ubican como un productor de calidad, no solamente de masa, sino también de calidad. Entonces, es el mensaje que yo les daría, si me permites, que hay muchas oportunidades, que exploren las oportunidades. Nosotros estamos tratando de manera frecuente en dar las noticias o platicar de ciertos sectores que han probado ser exitosos. Por ejemplo, la miel. La miel es un caso de éxito, porque en su gran mayoría son mujeres productoras. ¿Qué estados? Yucatán, Quintana Roo, Campeche, entre otros, Oaxaca, etcétera, pero esos tres para mencionar algunos de ellos. Producimos al año 12,000 millones de pesos de miel. 12,000 millones de pesos de miel. Es increíble. Y yo les puedo garantizar, de hecho, hoy en la mañana estuve en un encuentro, que podemos duplicar la producción de miel en corto plazo. Y eso cambia vidas, porque además es un ingreso adicional, es un negocio que puede ser muy del núcleo de la familia y que le da a nuestra gente una condición de vida importantísima. Y si además de la producción de miel acompañamos a nuestros productores para que envasen su producto, empaquen su producto con una buena etiqueta y también los orientamos a que busquen un mercado como es el caso del europeo, pues olvídense, es un tema que cambia auténticamente vidas, particularmente las vidas de las personas que viven en zonas rurales o bien que tienen mayores carencias económicas. ¿Tomamos una más? ¿Si les parece bien? Baudilio Rodríguez, de la comarca lagunera del norte, señor. En el tema de los lácteos, señor, ¿qué es lo que nos acontece viendo que suben de precio junto con el dólar los granos? Y vemos que ahí la industria no ayuda al productor, que no traslada la utilidad que están teniendo. ¿Cómo poder hacer ahí para apoyar a los productores que están sufriendo tanto en estos momentos con el incremento del semen, de todos los insumos que tienen y no tenemos un precio justo? Sí, cómo no. A ver, la producción de leche, los productores de leche, yo la verdad es que cada vez que tengo oportunidad lo reconozco en los foros, porque cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, muchos decían que era un sector que iba a desaparecer por la eficiencia y por los costos de producción de la leche en los Estados Unidos. Y no solamente no desapareció, cuando empezó el Tratado de Libre Comercio producíamos por ahí de 6,000 millones de litros de leche. Hoy producimos 13,000 millones de litros de leche al año. O sea, duplicaron su tamaño. Y eso fue pues en base a inversión, a tecnología. Hoy todos los grandes productores tienen carruseles, tienen robotizada su producción y eso disminuye los costos de producción. Y el objetivo de Zagarpa es apoyar a los productores de leche y de otros productos, como es el caso de los granos, para disminuir los costos de producción. Un ingrediente, un insumo fundamental, los fertilizantes. Estamos en ello. Estamos viendo alguna alternativa y probablemente en muy poco tiempo podamos darles una buena noticia, porque nuestro país, desafortunadamente, hace muchos años tomó la decisión de no producir fertilizantes y que era mejor importarlos. México yo creo que consume al año 4,5 millones de toneladas de fertilizantes, producimos 1,5 aproximadamente, importamos los demás de Ucrania y Rusia. Y tenemos una estrategia en Zagarpa junto con algunas otras dependencias del Ejecutivo Federal, por instrucción del presidente, para abaratar costos de producción. Entonces, fertilizante, energéticos, hidrocarburos y también semillas. Y yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo en bajar los costos. Pues muchas gracias, les quiero agradecer esta gran oportunidad.
La pasé muy bien, estuve muy contento y les quiero garantizar que este sector, así como se ha venido comportando durante los últimos años, va a continuar. Es una racha ganadora que sin duda alguna tiene como principal ingrediente el compromiso de nuestros productores. Muchas gracias.